Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de la bacteriología, que si bien hace 30 años no estaba en los libros de texto, no se conocía esta bacteria, ahora ya se tiene bastante información, ya que su alta asociación con procesos neoplásicos ha hecho que diferentes laboratorios de investigación lo tomen como un objeto de estudio muy importante y sobre el cual se invierte mucho dinero. Y estoy hablando de Helicobacter pylori, que antes se llamaba Campylobacter pylori, ya que se creía que pertenecía al género de Campylobacter. Sin embargo, conforme fue avanzando el estudio, se dieron cuenta que Helicobacter era un género diferente a Campylobacter. Para empezar, las características morfológicas. Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que tiene forma de espiral. Es una bacteria móvil por la presencia de flagelos polares. Produce ureasa, de la cual vamos a hablar posteriormente, que va a protegerla de los jugos gástricos. Además es catalasa y oxidasa positivo, no fermentan ni oxidan carbohidratos y además metabolizan aminoácidos. En la membrana externa de Helicobacter pylori encontramos lipopolisacáridos, entre los cuales está el lípido A, que es una endotoxina, además de la presencia de un oligosacárido central y una cadena lateral O, que es parecido al grupo antigénico de Lewis de la sangre, que esto va a permitir a las bacterias protegerse de la eliminación inmunitaria. Helicobacter pylori es una de las bacterias que más se defienden de la inmunidad. Es una bacteria que ha adquirido a lo largo de su evolución una gran capacidad de mecanismos de evasión del sistema inmune. Para que Helicobacter pylori crezca se requiere un medio complementado con sangre, suero, carbón, almidón o yema de huevo, además de condiciones microaerofílicas y temperatura entre los 30 y los 37 grados. Vámonos con la patogenia y la virulencia. La patogenia posee una proteína inhibidora del ácido que va a inducir hipocloridria durante la infección aguda al inhibir la secreción ácida de las células parietales. Otro de los factores de virulencia es la ureasa. La ureasa va a neutralizar los ácidos gástricos por medio de amoníaco. Estimula la quimiotaxis de monocitos y neutrófilos, así como la producción de citocinas proinflamatorias. Otro de los factores de virulencia son los flagelos. Estos flagelos hacen que la bacteria sea móvil y permite atravesar el moco gástrico y llegar así a las células epiteliales gástricas. Las proteínas de adhesión median la unión a las células anfitrión. Por ejemplo, están las adhesinas como la hemaglutinina, que es una adhesina que se va a unir al ácido siálico y a la adhesina del grupo sanguíneo de Lewis. Otro de los factores de virulencia es la mucinasa. La mucinasa va a alterar la mucosidad gástrica al igual que las fosfolipasas. Posee además superóxido dismutasa, lo cual hace que los fagocitos no puedan neutralizar a estas bacterias por medio de radicales libres. Posee además catalasa, que va a evitar la actividad fagocítica al neutralizar peróxidos. Además va a poseer, por ejemplo, BAC-A, que va a inducir la vacuolización de las células epiteliales y estimula la migración de polimorfos nucleares a la mucosa. Y CAC-A va a estar localizada en un islote de patogenicidad, es decir, un grupo de genes encargados de la producción de moléculas patogénicas. Es un islote de patogenicidad que contiene genes que codifican un sistema de secreción de tipo 4 para inyectar de esta manera la proteína CAG-A en las células epiteliales e interferir con la estructura del citoesqueleto. Otro de los factores de virulencia es PAI, que va a inducir la producción de interleucina 8 que atrae a los neutrófilos. Con respecto a la epidemiología, en el ser humano solamente se ha encontrado esta bacteria y es el principal reservorio. La transmisión se realiza de persona a persona por vía fecal oral y además es ubicua y de distribución universal y no tiene incidencia estacional, está presente durante todo el año. Y aquí viene lo interesante. Aproximadamente un 70% de personas en México tiene Helicobacter pylori y en Sudamérica esta prevalencia aumenta y en los países de Norteamérica es menor. En Europa, más o menos los niveles van a estar rondando entre un 30-50%, en Asia 70%, en África también es muy frecuente.
y en Australia pues no es muy frecuente, más o menos el 20% de la población tiene esta bacteria. Algunos estudios actuales de epidemiología señalan que la población mexicana incluso podría tener hasta un 85% de prevalencia de Helicobacter pylori, lo cual nos hace pensar que no por la única presencia de esta bacteria se va a producir el cáncer gástrico, ya que si fuera así, pues la población estaría casi en vías de extinción. Con respecto a los orígenes de las úlceras, vemos que el Helicobacter pylori es la más frecuente tanto de úlcera duodenal como de úlcera gástrica, seguida por el uso de AINES y algunas otras causas como el síndrome de Zollinger-Ellison. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a ser por infiltración de neutrófilos y células mononucleares en la mucosa gástrica. Como recordarán, algunos factores de virulencia provocan la migración de células proinflamatorias. La fase aguda se caracteriza por una sensación de plenitud, náusea, vómito e hipocloridria, que puede evolucionar a una gastritis de tipo crónica, en la que la enfermedad se limita al antro gástrico, que es donde hay menos células parietales secretoras de ácido y donde la bacteria puede vivir mejor. La gastritis crónica cursa con fibrosis de la mucosa gástrica o proliferación de un epitelio de tipo intestinal y aumenta el riesgo de sufrir un carcinoma gástrico. En esta imagen vemos una vista por medio de endoscopio de una úlcera duodenal en la cual la prueba rápida de ureasa salió positiva. Aquí vemos cómo la gastritis crónica puede madurar incluso a un adenocarcinoma. Como recordarán, esto no es de todas las personas. Vemos como una mucosa normal se vuelve una mucosa con gastritis crónica de tipo activa y después de tipo atrófica. Después va a haber un cambio que aquí es donde está como el paso de la muerte entre tengo gastritis y tengo cáncer, en el cual la gastritis crónica atrófica va a sufrir metaplasia, es decir, cambio de un tejido a otro cuando ya son maduros, y se va a volver una metaplasia de tipo intestinal, es decir, el estómago va a empezar a presentar células como de tipo intestino delgado. Después va a presentar incluso de tipo colónico, va a ocurrir una displasia, es decir, ya hay un tejido anormal, hay un problema en la diferenciación celular y esto nos va a llevar a un adenocarcinoma gástrico. Además, el Helicobacter se ha llegado a asociar con otras bacterias, con otros cánceres como el linfoma tipo MALT, que es el de asociado a tejido inmune de mucosas. Para el diagnóstico, el examen histológico de biopsias gástricas se tiñen con HE-Gram o la tinción de plata de Wartin-Starry. Esta tinción que les acabo de mencionar, la de Wartin-Starry, es la tinción más sensible y es la que generalmente se usa para procesos de diagnóstico. La prueba no invasiva de ureasa realizada en el aliento humano tras el consumo de urea se utiliza con frecuencia, ya que es una prueba altamente sensible y específica, ya que el estómago normalmente pues no tiene ureasa, a diferencia de cuando está infectado por Helicobacter pylori, que sí lo presenta. El cultivo de esta bacteria es muy difícil, la verdad, no es rutinario que se haga e incluso se puede tardar varias semanas en crecer el cultivo y no siempre se tiene el éxito, por lo tanto no es muy utilizado. Otras pruebas son la detección de actividad de oxidasa, ureasa y catalasa. Aquí vemos una muestra de una biopsia de mucosa gástrica en la que se tiñó con Genta, que es una tinción también especial para Helicobacter, en la cual se da la evidencia de una gastritis y además algunas bacterias que se alcanzan a ver ahí de color negro, los bacilos. Aquí vemos una afectación ya más importante, vemos una gran cantidad de microorganismos señalados por las flechas rojas en el contexto de una gastritis crónica. La prueba de la ureasa, como les mencioné, la prueba de aliento de ureasa, el paciente se le da la urea marcada con carbono 13 y si en el estómago hay ureasa, esta se va a descomponer y podemos medir los niveles de CO2 para dar la prueba positiva. ¿De acuerdo? Es un CO2 marcado con el carbono 13 que les había mencionado, entonces es una prueba que puede ser bastante sensible y específica para su diagnóstico. Algunas indicaciones para evaluar o tratar el Helicobacter pylori
basándonos en la evidencia, es la enfermedad por úlcera péptica activa. Una historia confirmada de úlcera péptica que no haya sido tratada, un linfoma MALT, el cual incluso se ha visto que el linfoma MALT tiende a quitarse, se me fue la palabra, bueno, a quitarse a involucionar, esa era la palabra, a involucionar cuando se le trata a Helicobacter con la combinación de antibióticos que les voy a mencionar. Se puede utilizar la prueba de ureasa después de una resección endoscópica o incluso en una dispepsia en la cual no se obtiene un diagnóstico o es controversial. Otros usos controversiales son la dispepsia funcional, el reflujo gastroesofágico, el uso de AINES, anemia por deficiencia de hierro no explicada y algunas otras cosas que la verdad aún no están totalmente sustentadas, solamente lo que está arriba. ¿De acuerdo? Algunas ventajas y desventajas. Como les mencioné, se puede medir serológicamente, sin embargo, una de las desventajas de medir Helicobacter pylori en sangre es de que tiene un valor predictivo positivo muy bajo. Es decir, la prueba cuando es positiva no significa mucho, ¿de acuerdo? Después el test de aliento de urea es una prueba bastante útil y tiene un buen valor predictivo positivo y negativo. Puede ser afectada la prueba cuando se utilizan antibióticos u omeprazol, por lo tanto es útil tener un resultado de la prueba antes y después del tratamiento. La evaluación en ese ya no es muy utilizada ya que aporta pocos datos. Y algunas pruebas endoscópicas como la histología, que es digamos la prueba, el gold standard, la prueba de oro. Sin embargo, es una prueba cara y es una prueba invasiva además, entonces no es muy útil para el diagnóstico, ¿de acuerdo? Solamente que se sospeche una displasia o algo más importante se valoraría el uso de una endoscopía. El test rápido de ureasa es una prueba bastante sensible pero poco específica, por lo tanto solamente en pocos lugares se usa. El cultivo es una prueba 100% específica, sin embargo no es muy sensible que digamos, por lo tanto tampoco es muy útil. Y la PCR, que tiene una sensibilidad y especificidad excelente, no está disponible en todos lados y además no es una técnica estandarizada. El tratamiento tenemos que va a ser, el principal va a ser el primero que ven ahí, el que dice PPI, claritromicina y amoxicilina. PPI es protein inhibitor, que es inhibidor de bomba de protones, o sea, omeprazol. Este tratamiento con amoxicilina, claritromicina y omeprazol dura 14 días y consigue la erradicación en un 70-85%. Los otros tratamientos que ven ahí no se los tienen que aprender, solamente recordar que aquel paciente que no responde a la terapia que ya les mencioné de amoxi, claritro, omeprazol, podemos valorar el uso de otras de las siguientes opciones terapéuticas, como inhibidor de bomba de protones, claritro, metronidazol, o amoxicilina con inhibidor y después cambiar a claritro con inhibidor, y otras demás que ya no les voy a mencionar porque ya son muy específicas. Pero esto es todo por ahora de Helicobacter pylori. La verdad, pues no tengan miedo de esta enfermedad, no es tan grave como la pintan, ya que si así lo fuera, pues más de la mitad de la población en el mundo seguramente estaríamos muertos, ¿de acuerdo? Solamente tener cuidado y más que nada saber cuándo tratarlo. Esa tabla de las indicaciones de testing y de tratamiento para Helicobacter pylori es muy importante, y pues que siempre tengan en mente que esta bacteria puede estar presente, ¿de acuerdo? Eso es todo por ahora, espero les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse. Espero subir más videos pronto. Les mando un saludo. Bye.